Bien, manos a la obra. Ese es el título del sermón de nuestro hermano y estamos en el primer domingo del año 2022, así es que manos a la obra. El trabajo no ha terminado, hay que seguir adelante. Ya quizá convivimos con nuestra familia unos 2 días, un día, pero no hay que olvidarnos. Hay que, en el trabajo del Señor hay mucho que hacer. Manos a la obra y nuestro hermano tiene la palabra. Adelante, hermano Oscar, que Dios le bendiga y le guarde siempre al lado de su familia. Hermano Oscar Castro, es una bendición que nos exponga la palabra en este primer día de la semana. Que Dios le bendiga. Adelante, le escuchamos. Muy bien, hermanos. En primer lugar, buenos días. Ya el hermano hizo ya incluso la introducción del mensaje contando los avatares que pasamos como predicadores de la palabra, ¿no? Como misioneros o como mensajeros, pregoneros, como quieran ustedes usar la palabra, de ser un evangelista. Y precisamente esta palabra manos a la obra tiene que ver con el trabajo que realizamos los evangelistas, todos creo, hombres y mujeres, o que tenemos diferentes servicios o trabajos para el Señor en la iglesia del Señor. Entonces pensé en primer lugar hacer algo, quizás en esta enseñanza mostrar la experiencia práctica del trabajo, pero definitivamente no se puede acompañar, porque se puede ver como un trabajo secular si no es desde el punto de vista espiritual. Es por eso que tomé esto de manos a la obra. Manos a la obra, es decir, hay que no perder el tiempo y trabajar. Aquí hubo un presidente, un dictador, que gobernó durante 11 años. Disculpen que a veces se escucha un ladrido del perrito, pero es un perrito de un vecino y está muy cerca, ¿eh? Así que me acompaña. Entonces, les decía, un presidente que se llamó Manuel Odría y tenía una esposa que se llamaba también, bueno, yo era bebé o no, todavía no vivía, ¿no? O todavía no había nacido, perdón. Se llamaba María Delgado, como por ahí hay una hermana que se llama María Delgado, la esposa de este presidente. Y su lema de este presidente era precisamente eso, manos a la obra. Pero lo he tomado del libro de Nehemías. Ustedes conocen esta historia. La primera historia que leí como cristiano fue esta. Alguien me prestó un libro acerca de Nehemías, no me acuerdo el autor, pero me lo prestaron. Era la primera vez que leí algo de la Biblia y leí Nehemías. Y no les voy a contar la historia, yo creo que es una historia que todas la conocemos. Pero me vino esto del versículo 2, capítulo 2, versículo 18, ¿no? Dice en la versión, en la versión que yo tengo, en la Reina Valera, dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron su mano para bien. Pero en la nueva versión internacional y en la otra versión, que es Palabra de Dios para Todos, y sé que en otras versiones tienen, en lugar de decir levantémonos y edifiquemos, tiene la expresión manos a la obra. Por decir, la nueva versión internacional, que también la usan bastante, dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Entonces esta palabra obra no aparece en el texto hebreo, pero los traductores de la nueva versión internacional y las otras versiones, como la palabra de Dios para todos, pues ha completado la idea con esta expresión manos a la obra. Entonces, en Nehemías se relata todo un proyecto de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, así como también no solamente reconstrucción de la ciudad físicamente, sino también así como una reforma religiosa y una reforma moral de un pueblo que reconsidera la necesidad de someterse voluntariamente a Dios y a su palabra. Nehemías, como ustedes bien saben, era el copero del rey, ¿no? Del rey
Jerjes, este rey sirio, y pues la ciudad de Nehemías, es decir, Jerusalén había sido destruido, los muros habían sido derrumbados, las puertas habían sido, dice ahí, literalmente quemadas, y pues su pueblo estaba en oprobio. Entonces, al enterarse de esta situación por su hermano, y estando muy él, digamos, muy cerca del corazón del rey, un día fue a su presencia y fue con un semblante triste. Esto es parte de la historia, ¿no? Fue con un semblante muy triste y vean ustedes en el capítulo 2, versículo 2, dice así: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí Nehemías se enjugó o Nehemías expuso su vida, ¿no? Se jugó, si se puede decir, la vida, porque él permitió que el rey lo mirara en ese estado de melancolía. Pero Nehemías hubiera preferido morir, yo estoy seguro que sí, o morir en la mano del rey antes que su ciudad siga siendo infestada por judíos y por samaritanos, vamos a ser un poco crudos, que poseídos por el diablo, ¿no? Creo que si él hubiera permitido, si Nehemías hubiera permitido esto, él no tendría ningún valor absoluto para Dios. Entonces, Nehemías halló el favor del rey precisamente a causa de su carácter. Yo, cuando digo carácter, estoy hablando de su moral, o sea, del carácter de su vida. Entonces, lo que Nehemías veía en Jerusalén, digamos que era un tipo, una figura de la iglesia. Quiero leerles un comentario de un hermano, del hermano Boy Rocker, en La Verdad para Hoy, cuando él habla al respecto precisamente de los muros derribados. Él dice así: una pregunta que deberían hacerse los líderes cristianos es: ¿me preocupo? ¿Me preocupo si los muros de la iglesia de nuestro Señor están derribados y la iglesia del Señor está en oprobio ante los ojos del mundo? ¿Me angustia si la iglesia no está creciendo? ¿Me preocupa cuando los miembros se alejan o son indiferentes? ¿Nos perturba cuando nuestros hermanos están en peligro de ser apartados debido a falsas enseñanzas? ¿O cuando nadie de la comunidad está aprendiendo sobre Cristo? ¿Nos preocupamos? El primer paso que se debe dar para solucionar los problemas de la iglesia y fomentar su crecimiento es preocuparse. El amor por la obra de Dios puede llegar muy lejos cuando hay que remediar carencias tanto de números como de capacidades. Una sola persona con talento y pasión puede hacer más para revitalizar la iglesia del Señor que 10 personas talentosas que no sienten pasión. Si ustedes observan en el capítulo 3 del libro de Nehemías, ustedes van a observar ahí el proceso de reconstrucción del muro de Jerusalén. Lo primero que se ve es que las puertas son aquí restauradas, son edificadas, y enseguida los muros son levantados. Solamente brevemente, en el capítulo 13, versículo 1, habla de Eliasab con sus hermanos. La segunda parte dice Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Y a continuación está la parte del muro que ellos continuaron. El versículo 3 dice: los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, y ellos le enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. En el versículo 6 dice: la puerta vieja fue restaurada. En el versículo 13, la puerta del valle la restauró. El 14, reedificó la puerta del muradar. El 15, Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Y así nosotros podemos ver este proceso. Si ustedes se ponen a pensar, parece que esto no tiene sentido, porque toda obra primero se empieza, o toda edificación primero se levantan los muros,
y después se ponen las puertas. Pero aquí es totalmente al contrario. Pues siguiendo nosotros este tipo de lo que habla el hermano y siguiendo nosotros esta idea, si nosotros levantamos las puertas y fijamos las puertas en su lugar, enseguida los muros serán levantados por el mismo poder de Dios. Me explico. Eh, me explico, si nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 12, del 6 al 9, en capítulo 12, brevemente lo vamos a mencionar, Romanos capítulo 12, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Dice en el 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, inmediatamente continúa, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El 7 dice, o si de servicio, el servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento. Entonces, lo que vemos aquí, que estos dones o estos talentos, digamos que es un trabajo para Dios, es un servicio que se hace para Dios, ¿no? El 5 es claro, dice así: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes talentos, diferentes dones. ¿Qué es un ministerio? La palabra ministerio, si no me equivoco, viene de una palabra compuesta que es leutocorgos, que lo que significa es un servicio público de responsabilidad que es de suma importancia. Y aquí hay un servicio, este es un trabajo y definitivamente hay un ministerio en predicar la palabra de Dios, hay un ministerio en la exhortación de los que exhortan, hay un ministerio en los que presiden, hay un ministerio en los que enseñan, hay un ministerio incluso a los que ministran amor. El amor sea sin fingimiento, porque el amor también se ministra. El amor no cae del cielo, como, ¿no? Sino que el amor también se ministra, el amor hay que ejercerlo, el amor hay que practicarlo. Entonces, vemos aquí que la clave es levantar, la clave aquí, la idea, el fin de esto es levantar los muros. Pero la clave para levantar los muros, hay que levantar las puertas. Hay que levantar las puertas que están caídas. Hay que levantar esas puertas que están quemadas. Y yo creo que todos nosotros, todos aquellos que trabajamos para el Señor, todos aquellos que tenemos diferentes ministerios, seamos hombres o mujeres, somos aquellas puertas que han sido quemadas por el fuego. Y tenemos que levantar esas puertas, tenemos que levantar las puertas, tenemos que levantar esos ministerios quemados. Y estoy seguro y creo que los muros se van a levantar alrededor de Jerusalén. Fíjense ustedes el versículo, en el capítulo 2, versículo 5 de Nehemías. Vean ahí. Dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Envíame y la reedificaré. Aquí yo entiendo que es un envío con autoridad, porque envíame y reedificaré implica cartas poder. Y dice, envíame con, lo que entiendo que se dice, envíame con autoridad. Y creo que nosotros también podemos decirle como él, a Dios, a nuestro Padre, decirle, envíame con autoridad para reedificar tu casa, envíame con autoridad para tu casa, para reedificar tu casa, que es un asunto preferente de tu alegría. Envíame a mí, ¿no? Envíame y levantaré las puertas quemadas. Y bueno, nosotros vemos que en la historia, el rey pues lo eligió, el rey le proveyó todas las cosas que él necesitaba, le dio las cartas de poder, lo equipó y el rey lo envió. En el versículo
11 adelante, del versículo capítulo 2, del versículo 11 para adelante, vamos a encontrar nosotros un mensaje aquí de ánimo de Nehemías a su pueblo para reedificar los muros. En el versículo 17, ¿no? En el versículo capítulo 2, versículo 17, dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es decir, aquí vemos a Nehemías que soñó que todas las cosas podían ser diferentes, soñó que él podía restaurar Jerusalén. Y entonces él a continuación en el versículo 18 dice, entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, manos a la obra, levantémonos y edifiquémonos, manos a la obra. Y dice que así esforzaron sus manos para ir, manos a la obra. De aquí tomé precisamente como les decía, el nombre de este tema, y en realidad, si ustedes se ponen a pensar, es que el líder era Nehemías. ¿Qué líder? Un líder que sueña en medio de las ruinas, un líder que asume su responsabilidad, la responsabilidad de culpas, con solo enterarse que los muros estaban caídos, que la ciudad estaba en oprobio, que las puertas estaban quemadas. Porque si uno se pone a pensar, creo que habían pasado 120 años, por lo menos en lo que he leído, habían pasado 120 años, Nehemías ni siquiera había nacido. Pero él en su oración dice, yo, ¿no? Y tu pueblo ha pecado. Es decir, él es un líder que asume su responsabilidad apenas se entera que hay un problema. Y por supuesto, cuando uno se entera un problema, es parte del problema. Y hay que asumir esa responsabilidad. Entonces, un líder que consulta, un líder que invoca el nombre de Dios, un líder que hace gestión, que gestiona, un líder que busca ayuda, un líder que moviliza a su pueblo y que obtiene esa respuesta del pueblo, porque esas palabras no son de Nehemías. A continuación él lo dice, pero estas palabras son del pueblo, es la respuesta del pueblo. Creo que es el punto neurálgico del liderazgo. O hablando más sencillamente, es la cerecita en la torta del liderazgo. Lograr que el pueblo, que la respuesta del pueblo sea, vamos a ponerlos a trabajar, manos a la obra, edificar y reedificar. En realidad no es llenarse de notas o llenarse de apuntes. Lo hacemos, sí, pero no se trata de llenarse de ideas. El punto es que tú seas esa verdad. El punto es que esa puerta del ministerio, a través de ella, el Señor se pueda derramar, Dios se pueda derramar. Que tú seas esa puerta y que donde vayas, no solamente se trata de que tú seas una vasija en que puedas contener a Dios, sino que seas una vasija en que pueda derramarse para los demás, que pueda derramarse en una sociedad que está bajo dominio del príncipe de este mundo, bajo el dominio de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Él está llamando, él llama a un hombre. En la historia de la Biblia lo podemos ver, él llama a un hombre, él llama a una mujer, y él le pone autoridad dentro de él. Y él envía a recuperar las cosas a través de lo que está dentro de este hombre, de lo que está dentro de esta mujer. Esa es la historia de los héroes de la fe. Por lo menos es la historia que podemos ver en todos los héroes de la fe. No quiero que me vayan a malinterpretar. No les estoy diciendo que hay que soñar con la iglesia propia cuando estoy hablando de levantar la ciudad de Jerusalén. Él quiere que nosotros vengamos a ser una puerta de la presencia de Dios.
Él quiere que nosotros vayamos a hacer esa vasija de la cual le estoy mencionando, esa vasija a través de la cual Él pueda desarrollar un ministerio y derramarse a sí mismo en ese ministerio, o en ese servicio, o en ese trabajo, como lo acabamos de explicar en Romanos capítulo 2. Todo lo que necesitamos, hermanos, todo lo que necesitamos, y vamos a ir desarrollando eso, todo lo que necesitamos para recuperar lo que Dios desea, eso está puesto dentro de nosotros, hombres y mujeres. Vean ustedes en el versículo 19, vean lo que dice. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Sanbalat, Horonita, Tobías el amonita, Gesén el árabe, ellos estaban haciendo tres cosas. Dice ahí que hicieron escarnio de nosotros. Dice en segundo lugar que nos despreciaron y en tercer lugar mintieron. Miren, aquí ustedes pueden ver la estrategia del enemigo contra el hombre de Dios y por supuesto contra su pueblo, contra sus santos. Hicieron escarnio de nosotros. La burla, escarnio, la burla cruel, la humillación, el desprecio. Y tenemos que acostumbrarnos. Yo le digo a los hermanos, acostúmbrense. Porque esta siempre va a ser la estrategia que tiene, digamos, el diablo, que tiene el Satanás contra ti. Siempre va a ser la estrategia y uno tiene que estar preparado en esto, ¿no? Y esto yo lo he visto toda mi vida, hermano. Lo he visto toda mi vida. Por eso decía que el hermano ya se estaba adelantando un poquito, introduciendo al tema. He visto todo en mi vida, todo esto. Y también este escarnio, que solamente a la final es lo que entiendo, y hasta ahora entiendo que lo único que buscan es intimidarnos, ¿no? Y esto, hermanos, por la experiencia, esto hace caer a muchas personas, a muchos hermanos. He visto caer a muchos a lo largo de esta vida que tengo como cristiano, he visto caer a muchos. Pero creo que ¿por qué han caído? Porque no hay propósito en ellos. O sea, la visión no ha nacido en sus corazones. No hay una visión, no hay una declaración de propósitos. No existe una misión. Para comentarles, en la primera iglesia que congregué, era bebé, en la palabra recién habíamos obedecido el evangelio con mi esposa, y mi trabajo solamente era limpiar el local. Ahí me sentía a gusto, me sentía muy a gusto. Y bueno, retocaba el local, antes de las reuniones yo lo retocaba con pintura, el piso brillaba, todo brillaba, el baño, todo estaba, ¿no? Y yo estaba muy contento. Bueno, pasó el tiempo, y un día, después de un buen tiempo, el predicador me llama muy temprano y me dijo, yo estaba contento porque, bueno, me llamaron, habrá algo. Y me llamó el predicador muy temprano y él me dice que la iglesia no me quería. Yo le pregunté la razón, él me dijo, no hay ninguna razón, ¿no? La única razón es que tú estás loco, ¿no? Y el misionero no te quiere. Crean, hermanos, que está mi esposa, lloré al lado de ella, en una banca, salí del local en una banca, en un parque, llorando en una banca, y yo puedo ahora, a través de los años, puedo ver por qué sucedió. ¿Por qué? ¿No? Yo solamente era prolijo en limpiar, mis amados hermanos, el local, pero yo estoy seguro que ellos podían ver dónde nosotros estábamos yendo, y de alguna forma ellos podían sentir que el precio era mayor que lo que ellos querían pagar. No podían, de lo que ellos querían pagar. Lo puedo ver, ¿no? Mi esposa en ese momento me dice, el día que nos bautizamos, no fue para entrar a la iglesia de Cristo y no de los hombres. Y yo dije, ¿verdad? Y en ese momento mis lágrimas se secaron. En ese momento mis lágrimas se secaron.
De ahí prediqué el Evangelio y muchas almas llegaron a los pies del Señor. Un hermano, un buen hermano de Lima, me vino a buscar después de tiempo. Había ya una congregación y él viene a explicarme, me dice, hermano, tienes que regresar. Tienes que regresar porque he conversado con ellos, he estudiado con ellos y ellos están locos. Era lo inverso, ¿no? Entonces, y me pidió regresar a la iglesia y regresé a la iglesia con muchos hermanos, pero ahora ellos se burlaban. Y decían con sorna, la iglesia misionera. En esos años decían la iglesia misionera, pero era dicho con sorna. Y bueno, ahora todas las iglesias han pasado los años y todas las iglesias plantan otras iglesias. Bueno, ellos se fueron, mis amados hermanos, ellos se fueron, pero ahora entiendo que se fueron porque ellos tenían su propio programa y ellos no podían encajar en la visión. Ellos no podían encajar en la visión y por lo tanto tenían su propio programa y estaba bien. Me parece que eso estaba muy bien, ¿no? Otro día, hay un buen hermano que en ese entonces él había leído la Biblia 7 veces. Yo me imagino, no lo dudo, yo le creo porque lo conozco. Me imagino que ahora la ha leído, leyendo quizás unas 21 veces. Pero este hermano se burló de mí, me denunció por apóstata. Según él, enseñaba que había dos montes de Sión, que yo enseñaba que había dos montes de Sión. ¿Por qué? Porque para él la palabra visión, eran dos, y Sión, monte de Sión. Pues que en ese tiempo pues no había Google, hermano, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, es que Dios levanta ministros, Dios levanta predicadores de las piedras, y todo el infierno va a estar contra eso. Juan dice, el apóstol Juan en 1 Juan dice que ellos salieron de nosotros para que se manifestasen, que no todos son de nosotros. Pero nosotros tenemos que hacerles saber, mis amados hermanos, quiénes somos, qué estamos haciendo. Esto es muy importante. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde nosotros estamos yendo? Y esa visión tiene que ser tuya, ¿no? Ellos deben saber, o debes saber también, lo que Dios te ha llamado a hacer. Estoy hablando a todos, mis hermanos, hombres y mujeres, en sus trabajos, en sus ministerios. Debes saber, mis amados hermanas, dónde estás yendo tú, dónde estás yendo. Es muy importante. Debes saber lo que hay dentro de ti. Y dentro de ti tengo la plena seguridad que hay todo lo que es necesario para cumplir una visión. Y tú no debes permitir que estas cosas, que esta gente te desvíe. Yo siempre les digo a los hermanos, siempre les estoy diciendo, preocúpate, y ahí me están escuchando algunos de ellos, preocúpate si todo funciona bien. Es como la contabilidad, cuando los números se encajan fácilmente, ¿no? Hay algo que debe estar marchando mal, ¿no? Entonces, no tenemos, mis amados hermanos, lucha contra carne ni sangre. Y nunca nosotros debemos permitir que el diablo nos intimide a través de la burla y de la risa, a través del escarnio. Nunca debemos permitir. A mi hijo desde muy niño, yo le he dicho, nunca permitas que te digan tonto. Nunca permites que se burlan de ti. Pero desde niño le pega. Pero eso no significa que tienes que pegarle, o que tienes que devolverle el golpe. Eso significa que tú tienes que demostrar que eres perseverante, que eres constante, que en ti hay virtudes, que en ti hay honestidad, que en ti, etcétera, etcétera. Tú tienes que demostrar, nunca permitas jamás que en ti hay conocimiento, que en ti hay sabiduría. Porque nunca debemos permitir nosotros, mis amados hermanos, la burla ni el escarnio, jamás. La segunda estrategia, si ustedes pueden ver, del enemigo ahí, es el desprecio, porque dice, y ahí dice y nos despreciaron, ¿no? Está en el versículo 19, 2:19 que estamos leyendo. En otras palabras, él estaba diciendo, te voy a arruinar. Voy a decirle a todo el mundo que tú tienes defectos, que tú no eres perfecto,
Y hermanos, yo no quiero aclararles que yo no les estoy predicando, no les estoy enseñando a ustedes que debemos vivir una vida cómoda, una vida cómoda, una vida muelle, una vida sensual, en ningún momento ni una vida relajada, de eso no, porque estoy convencido que Dios nunca va a usar lo inmundo, y eso es lo que le digo a los jóvenes que están predicando, que están queriendo predicar, que están queriendo ser ministros. Yo les digo, 90% santidad y 10% conocimiento. Yo no predico eso, pero hermanos, también ninguno de nosotros es absolutamente perfecto. Hoy precisamente les hablé sobre esto. Ninguno absolutamente es perfecto en palabras o en deseos, pero no por eso nosotros vamos a dejar que el diablo nos intimide. Nosotros no venimos contra Satanás en nuestro nombre, mis amados hermanos. No venimos en nuestro carácter, es decir, en nuestra moral. Nosotros venimos en el nombre de Jesucristo y nosotros venimos en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ténganlo eso presente. No es en nuestro nombre, no es en nuestro carácter, es en el nombre de Jesús, es en el carácter de Jesús. Y es que Satanás siempre está sembrando pensamientos de maldad y luego los usa contra nosotros. Ya ustedes saben de qué sentimientos estoy hablando, del altivez y del orgullo, y luego los usa contra nosotros, ¿no? Pero esos pensamientos no están saliendo de ti, no están saliendo de tu espíritu. Son espíritus, mis amados hermanos, demoníacos, son espíritus que vuelan directamente a nuestra mente y ahí hacen su fortaleza, como dice precisamente 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, ¿no? Ahí hacen su fortaleza. Pero también Isaías, en el libro de Isaías, dice así: vendrá el enemigo, Isaías capítulo 59, 19, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Es decir, hay que mantener tus ojos en la bandera o en el estandarte. Transforma tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar, usa las armas de Dios que son poderosas para destrucción de esa fortaleza. La destrucción, la tercera estrategia del diablo usó contra Nehemías, vamos a decir de esa manera, fue la mentira. Vean ustedes lo que dice ahí. Ellos le dijeron a Nehemías, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y es que ellos están tratando de mentir, ellos están tratando de desviar el propósito que tú tienes. Ellos están queriendo que tú hagas otras cosas que no sean levantar los muros. Hermanos, la experiencia, y yo estoy seguro que ustedes también he visto ministros, predicadores o evangelistas, como quieran decirle, cansados, agobiados y llenos de muchas tareas. Ellos hacen todo, son todo. Y no es porque ellos lo quieran ser, no es porque ellos quieran ser como por ahí una vez una revista, ellos quieran ser caciques. No, mis amados hermanos. No, yo no lo creo así. Ellos, lo que pasa, hermanos, es que sus propósitos se han desviado, ¿no? Ya no están levantando los muros. Y otra experiencia es que van a venir a ustedes y le van a decir: hagamos una marcha contra el aborto. Salgamos, vienen y le dicen: hay que salir a una marcha contra el comunismo. Hay que salir a una marcha contra esa derecha fascista. Y mi respuesta es, hermanos, y siempre lo será: la Iglesia de Cristo no está en nuestra ciudad, no está en mi ciudad para servir a ninguna otra causa que no sea la de edificar la Iglesia del Señor. No estamos acá para, hermanos, no vamos a poder nosotros detener o cortar toda la maldad que existe en el mundo. Nunca se vio a Jesús en una manifestación contra la política de Roma, ¿no? Él vino a establecer el reino de Jesús. Él vino a establecer el reino en sus corazones de los hombres. Nunca hemos visto a Jesús en una marcha, contra los recaudadores de impuestos por expoliar a su pueblo,
o nunca hemos visto a Jesús en una marcha en contra de los celotes por revolucionarios, ¿no? Y es que, mis amados hermanos, no estamos para cerrar la puerta a nadie. De eso sí, hay que estar claro, ¿no? Nuestra responsabilidad es ayudarlos en su crecimiento espiritual. Que yo sepa, mis amados hermanos, no hay ninguna mujer con la mente de Cristo que quiera abortar a su bebé o que quiera matar a su bebé. No lo hay. No debemos, hermanos, permitir que la palabra de Dios sea usada de esta manera, sea usada en una forma humanista, porque la iglesia no es sirviente de ningún grupo, ya sea de colores políticos, ya sea del aborto, ya sea de las guerras, ya sea de las drogas, etcétera. Nehemías no fue enviado allá para una manifestación contra la política del pueblo de ese momento, del pueblo que él encontró. Él fue enviado ahí por el rey, ¿para qué? Para levantar los muros, para edificar la ciudad, para levantar las puertas de la ciudad, para establecer el reino. Y toda la energía de la iglesia debe estar concentrada en eso. Debe estar edificada, debe estar trabajando alrededor de eso, y solo de eso. Es verdad que predicaremos otros asuntos, pero la iglesia es mayor que cualquier asunto social. En el Antiguo Testamento he leído que la puerta era el lugar donde los ancianos habían asientos ahí en las entradas de las puertas. No me acuerdo exactamente, pero lo importante es que ahí los ancianos se reunían en las puertas de la ciudad. Y ahí los hombres encontraban solución, respuesta a todos los problemas, a sus problemas, y encontraban respuesta a los problemas de la ciudad. Todos los detalles de la ciudad, en todo caso, eran ahí tocados. Y insisto, nosotros somos esas puertas de Dios. Discúlpeme si no intento forzarse, no, sencillamente seguir la idea de la tipología que hacen algunos hermanos, y creo que muy bien, acerca de lo que representa la ciudad de Jerusalén, esa ciudad destruida, esa ciudad en oprobio que encontró Nehemías. Y la pregunta es, ¿cómo fue que Nehemías y el pueblo de Dios enfrentaron la intimidación, el odio, la risa y finalmente la mentira? ¿Saben qué, mis amados hermanos? Ellos dijeron la verdad, solo la verdad. Hermanos, la verdad no necesita argumentos. Ese es algo lógico. La verdad es la verdad. Y ellos dijeron 3 veces la verdad. En primer lugar, en el versículo, él dijo la verdad acerca de Dios. El Dios de los cielos, él nos prosperará. Esa es la verdad. La verdad no necesita explicación. La verdad nos prosperará. Significa que Dios les estaba asegurando. Yo vi lo que significa la palabra prosperar. Bueno, en hebreo hay distancia con el griego, pero cierta distancia, pero en todo caso significa asegurar el éxito para que hagan lo que Dios les había mandado a llamar a hacer, en todo caso a Nehemías. O si queremos que Dios prepare el camino, aliste el camino para que tú hagas lo que Él ha llamado a hacer. Lo segundo es que Nehemías dijo la verdad acerca de él mismo y la verdad acerca de su pueblo. Miren, hermanos, cuán importante es esto, dice. Y nosotros sus siervos, dice, doulos, ¿no? Es decir, un siervo que ha perdido el apellido, un siervo que ha perdido su identidad, que no posee nada. Nehemías estaba diciendo, mira, no estamos haciendo esto por dinero, no podemos poseer nada, no tenemos apellido, pero nosotros debemos firmar y nosotros debemos firmar con el nombre de nuestro Señor, ¿no? Y nosotros somos sus siervos y nosotros vamos a continuar levantando los muros y nosotros vamos a continuar levantando el edificio. Y eso es lo que yo veo muchas veces también en la vida secular. Trabajadores de construcción que están levantando el edificio, pero viene alguien por ahí y le dice, no, este muro es medianero, y los quieren sacar a los trabajadores dicen, no, ese es el problema de los dueños, pero nosotros somos los obreros y nosotros tenemos que terminar el muro.
Y si vienen y si le botan el muro, tú ves a esos trabajadores levantando otra vez el muro, y si lo botan, volverán a levantar los muros porque ellos solamente son obreros y nosotros solamente somos siervos. No estoy diciendo, hermano, que el obrero no es digno de su salario, no lo estoy diciendo. No estoy diciendo de eso. Yo lo creo que sí. No creo y no debemos pensar de que hay que ponerle, dice, poner bozal al buey que trilla, no podrás bozal al buey que trilla. No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que Satanás, hermanos, nos va a tumbar muchas veces los muros, pero eso no significa, pero nosotros tenemos que levantarlos. Cuantas veces Satanás bote los muros, nosotros tenemos que volverlo a levantar cuantas veces sea necesario. Lo levantaremos, hermanos, seguiremos en eso, y eso es algo que nunca nosotros debemos desistir, ¿no? No importa lo que la gente esté pensando de nosotros, no importa, hermanos, porque lo que importa aquí, mis amados hermanos, es la casa de Dios. Eso es lo que importa. Entonces nosotros vamos a seguir levantándonos, seguir edificando, y vuelvo a repetir, no es por la paga, estamos aquí por una causa. No son, porque es diferente estar por una causa que estar por un deber. No somos héroes, pero sí somos llamados a ser mártires. Estamos por una causa, ¿no? Y esa causa es edificar el reino de Dios. Esa es nuestra causa, ¿no? No quería hablar de leyes, pero como dice la causa de la causa es la causa de la causa. Es un principio y esa es nuestra causa de la causa de la causa. Esa es nuestra causa. Plantar el reino de Dios. Y hermanos, como podemos ver, en primer lugar, él dijo la verdad acerca de Dios. Y después Nehemías dijo la verdad acerca de sí mismo. Y de aquel, no solamente de él, sino de aquellos que estaban con él. Y somos sus siervos, mis amados hermanos. Y nosotros hemos sido enviados por Dios. En tercer lugar, hermanos, y con esto ya voy terminando, él le dijo la verdad, le dijo la verdad, vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Miren lo que le dice, vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Lo primero que le dijo, ustedes no tienen parte. Nehemías le estaba diciendo a los Sanbalatas, a Sanbalat, Oronita, a los Tobías, le estaba diciendo a los Gesén. ¿Qué le estaba diciendo? Vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. La palabra parte, lo que significa es una asignación, significa una herencia. Ellos no tenían herencia. Satanás, hermano, no tiene herencia en la congregación de Dios. Ni lo va a tener en el lugar que tú vayas, ni lo va a tener en tu lugar, en tu ciudad, si quieres llamarlo así. Y lo segundo que Nehemías les dice, vamos a decirle al diablo, porque no hay otra palabra, tú no tienes derecho acá, ¿no? La palabra derecho en este caso, en este contexto, significa permiso. Solo los judíos propietarios tenían derecho de hablar de los asuntos legales de la ciudad antigua. Si Satanás no posee ningún territorio, pues no tiene parte en tu ciudad, no tiene parte en tu ministerio. Si tú sabes, hermano, que estás ahí, en ese trabajo, tienes la seguridad que tú estás en ese trabajo por la voluntad de Dios. Entonces Satanás no tiene parte ahí, no tiene derecho, no tiene ninguna parte, no tiene derecho legal, ¿no? Ahí Satanás no tiene derecho legal sobre las almas que el Señor te puso para que le lleves la palabra de la reconciliación. Él no tiene derecho. En esto hay que tener mucho cuidado. Él no tiene derecho sobre las almas, sobre esas almas que Dios te puso en tu camino, esas almas que tú la ganaste. No tiene ningún derecho. No le des el derecho. Lo tercero que ahí ustedes pueden ver, fue lo que tercero que le dijo Nehemías ahí, ustedes pueden ver, no tiene memoria acá. Hermanos, cuando la iglesia está en control, en realidad Satanás es olvidado. El diablo, hermanos, va a tratar como sea de echarte fuera. Como ustedes pueden ver, el diablo va a tratar de intimidarte.
el diablo te odia, el diablo va a odiarte y él va a mentir acerca de ti, él va a intrigar, él va a elucubrar sobre tu persona, pero tú solamente respóndele con la verdad acerca de Dios. Él te envió. Esa es la verdad, mis amados hermanos. Él te envió. Eh, y lo otro es que debes saber, tener presente que tú eres doulos, eres un siervo de Dios, pero también tienes que decirle la verdad acerca de Él. Tú no tienes parte de acá, tú no tienes parte en esta congregación, tú no tienes parte en mi ciudad, tú no tienes parte en mi ministerio. La verdad es la verdad, como le dije, y no necesita ninguna explicación. En los capítulos, ya con esto, hermanos, en los capítulos siguientes, ustedes pueden ver cómo este sueño de Nehemías se concreta. Y hermanos, quiero hablarles de la actitud para concluir la actitud. La actitud es importante. Hay un escritor de libros, Charles Swindoll, un escritor de libros cristianos, ¿no? Él dice así acerca de la actitud, y yo la tengo separada, es excelente lo que él dice, actitud, actitud. Mientras transcurre mi vida, más cuenta me doy del impacto de la actitud en la vida. La actitud para mí es más importante que los hechos, es más importante que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, que las fallas, que los éxitos, que lo que otras personas piensen, digan o hacen, es más importante que la apariencia, que los talentos o las habilidades. O sea, que puede hacer crecer o hacer quebrar a una empresa, una iglesia, un hogar. La cosa más destacable es que tenemos una alternativa todos los días en cuanto a la actitud, que vamos a tomar ese día. No podemos cambiar nuestro pasado. No podemos cambiar el hecho de que la gente va a actuar de una manera inevitable. La única cosa que podemos hacer es jugar en la única cuerda que tenemos, que es nuestra actitud. Yo estoy convencido que la vida es 10% lo que me pasa a mí y 90%, perdón, un ratito, parece que está, sí, y 90% de cómo reacciona a ella. Y así es contigo. O sea, tenemos el control de nuestras actitudes. Hermanos, la actitud de Nehemías es la actitud de un hombre que no se queda en las ruinas. La actitud de un hombre que sueña por un futuro diferente. La actitud de un hombre que consulta y confía en el poder de Dios. La actitud de un hombre que no se achica ante los grandes desafíos y busca ayuda, que busca permiso, pero que no se somete al mundo porque le conceden lo que él pide, sino porque sabe que la autoridad proviene de Dios. La actitud de un hombre que no le teme al desprecio ni a las burlas. La actitud de un hombre que busca reconciliar o que busca integrar a todo un pueblo para reconstruir aquellos muros y aquella ciudad. La actitud de un hombre que se juega toda su fortuna en el proyecto de su vida. Pregunto, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuáles son tus sueños? Tal vez le estoy hablando a alguien que está mirando que sus proyectos se cayeron, que sus sueños se rompieron, que sus sueños se quebraron. Quizás estoy hablando a alguien que solamente ve ruinas, ve fuego humeante o ve cenizas donde una vez quisiste construir algo, ¿no? Quisiste lograr desarrollar tu ministerio y no lo lograste. Y ya desanimado te parece que es demasiado tarde. Yo les quiero decir, mis amados hermanos, que no es tarde. No es tarde. No es tarde porque aún sobre las ruinas, aún sobre el polvo de las piedras, aún sobre el polvo de los muros, aún sobre los sueños rotos y esas piedras deshechas, aún puedes tú levantarte y tú puedes poner tu confianza en Dios. Tú puedes hacerlo, hermanos. Tú puedes hacerlo. Que Dios lo bendiga, hermano. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por haberme escuchado.
Gracias, mi hermano Saturnino. Gracias a usted, hermano, por traernos la palabra de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga, y son palabras de ánimo. Un edificio después de un año, las lluvias, el viento, el sol, el frío, factores externos o el descuido, deterioran aquel edificio. ¿Cómo están las puertas? ¿Cómo están los muros de nuestra vida? Hagamos un análisis de la parte del edificio, de aquel templo del Espíritu Santo del cual somos parte. ¿Cómo están? ¿Están deteriorados? ¿Están limpios? Y si es así, como dijo nuestro hermano Oscar, si están caídos, si están llenos de polvo, están a la mitad, están deteriorados, manos a la obra. Manos a la obra, edifiquemos, reconstruyamos. Sí. Y muchas veces estamos trabajando como el apóstol Pablo, pero se va a encontrar con el caso, como ya dijo nuestro hermano Oscar, y como dijera el apóstol Pablo, dice: unos anuncian a Cristo por contención, por envidia. Dice, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Qué bueno que el apóstol Pablo ya está en la prisión. Y vamos a seguirle, vamos a remachar en la llaga para que duela más. Así nos vamos a encontrar en el trayecto de nuestro ministerio. En cualquier ministerio te vas a encontrar con gente burlona, con gente que te desanima, con gente pesimista, con gente amenazante. Pero gracias, hermano Castro, por darnos palabras de aliento. Digámosle a Satanás, digámosle a los emisarios de Satanás, ustedes no tienen parte en este ministerio. Así es que refrendo las palabras en el versículo que ya nos leyeron. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y los que no quieran es porque no tienen parte, ni derecho, ni memoria en esta Jerusalén. Gracias, hermano Castro, por esto. Hagamos nuestras las palabras. Yo quiero trabajar por el Señor, ¿sí? Yo quiero trabajar por el Señor. Esté en la situación que esté, nuestros muros y nuestras puertas. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar, trabajar y orar en la viña del Señor, del Señor.
Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Gloria al Señor. Trabajar y orar es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Yo quiero ser obrero de valor. Seamos de valor. No seamos pesimistas, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor. Hermanos, adelante y gracias una vez más, hermano Oscar Castro, por este mensaje tan edificante a principios de este año. Así es que levantemos el muro, reconstruyamos las puertas y Dios está con nosotros.